Buenas tardes a todas y a todos. Este es un reencuentro muy especial que tenemos desde la Forja de las Letras con todos vosotros y vosotras. Es un día muy especial porque hoy por fin recuperamos las tertulias poéticas que quedaron el 6 de marzo interrumpidas por lo que todos sabemos. Y realmente ese parón yo nunca hubiera imaginado que fuera a ser tan largo y han sido más de 7 meses esperando poder reencontrarnos. Y hoy nos reencontramos además con una de las protagonistas de nuestra charla del 6 de marzo, con Alfonsina Storni. Bienvenidos de nuevo a las tertulias poéticas de la Forja de las Letras. Es una lástima que todos vosotros no podéis estar hoy aquí acompañándonos, pero gracias a las nuevas tecnologías podéis estar muchos más de los que cabéis aquí normalmente. Podéis ser cientos, incluso miles, las personas que hoy nos estéis viendo al otro lado. Y las que en los días próximos nos veréis, porque esto se va a quedar grabado, no solo en Instagram, sino también en YouTube, en el canal de YouTube de la Forja de las Letras. Y hoy la charla es Alfonsina y el mar, como habéis podido ver en el cartel. ¿Y por qué? Pues porque mañana se cumplen 82 años del triste fallecimiento de Alfonsina Storni, que se arrojó al mar desde la escollera del club de mujeres de Buenos Aires, aunque muchas personas prefieren utilizar la versión romántica de que se fue internando en el mar por la arena, lo cual fue luego reflejado en la canción Alfonsina y el mar, que fue por primera vez publicada en 1969 en un álbum de Alfonsina Storni, en un álbum de Mercedes Sosa. Los poemarios de Alfonsina Storni son hoy los que nos van a conducir al club de las poetisas suicidas. Hay muchísimas poetisas suicidas. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas. Ahora os presento a nuestras acompañantes, que son Brunilde Román y Sara Levesque, y os voy a leer las poetas de las que vamos a hablar, que forman parte de este club tan curioso, por decirlo de alguna manera. Aparte de Alfonsina, que además es quizás la más conocida porque podemos leer su obra en castellano, en su idioma nativo, que es también el nuestro, tenemos a la primera de todas, que fue Safo, la poeta Safo, que fue quizás la primera, la poeta mujer que conocemos más antigua, que también se arrojó al mar como Alfonsina. Tenemos a Anne Sexton, tenemos a Silvia Plath, tenemos a Virginia Woolf, tenemos a Antonieta Rivas Mercado, tenemos a la griega María Polidori, tenemos a Violeta Parra. Muchísimas mujeres que acabaron su vida de la misma forma que Alfonsina Storni. Y de algunas de ellas os vamos a hablar, de las suicidas poetisas, con Brunilde y con Sara, que primero, antes de nada, os quieren hacer un regalo desde la Forja de las Letras para homenajear a Alfonsina Storni en su 82 aniversario, desde que se fue. Cuando queráis, chicas. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor sin ley, que no pude ser como las otras, casta de buey. Con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así, las ovejitas balan, porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño. Pero tampoco riáis, que sus dientes son finos, y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os robará la loba al pastor, no os inquietéis. Yo sé que alguien lo dijo y vosotras lo creéis, pero sin fundamento, que no sabe robar. Esa loba
Sus dientes son armas de matar. Ha entrado en el corral porque sí, porque gusta, de ver cómo al llegar el rebaño se asusta, y cómo disimula con risas su temor, bosquejando en el gesto un extraño escozor. Y dice: ¿acaso podéis frente a la loba y robarle el cachorro? No vayáis en la boga conjunción de un rebaño, ni llevéis un pastor. Ir solas, fuerza a fuerza oponed el valor. Ovejitas, mostradme los dientes, qué pequeños. No podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños. Por la montaña abrupta, que si el tigre os acecha, no sabréis defenderos, moriréis en la brecha. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío. Donde quiera que sea, que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. La que pueda seguirme, que se venga conmigo, pero yo estoy de pie, de frente al enemigo. La vida, y no temo su arrebato fatal, porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. Elijo, y después yo, y después lo que sea, aquello que me llame más pronto a la pelea. A veces la ilusión de un capullo de amor, que yo sé malobrar antes que se haga flor. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Muchas gracias, Brunilde. Sara, ahora os voy a dejar con ellas, que os van a hablar de estas poetas, no solamente de Alfonsina, sino también de algunas de las que os he comentado. Os voy a presentar a Brunilde, muchos de vosotros ya la conocéis. Brunilde es amiga, ya es habitual en las charlas de la Forja, de las letras. Y Brunilde lo que siempre dice es que se define a sí misma como nativa de Palencia, pero ciudadana del mundo. Y es que Brunilde ha estado viviendo en un montón de países a lo largo del mundo. Es licenciada en Filología Hispánica y también Filología Inglesa, y también tiene una especialidad en Antropología Social, lo cual aplica a sus escritos, a sus poemas, y tiene ya publicados 2 poemarios. El último ha sido publicado hace muy poquito tiempo y se llama Animal Profundo. El primero se llamaba Dones del Viento, de 2014, y el último, como os digo, está a vuestra disposición porque está recién salido del horno y es muy recomendable. Son poemas, como digo yo, hacia afuera, en los que traslada su gran conocimiento del mundo, de todas las culturas. Tiene un gran conocimiento etnográfico, antropológico. Y luego están los poemas que digo yo hacia adentro, sobre el amor, un poco también existencialistas. Animal Profundo es su hijo más querido, ¿verdad, Brunilde? Y además es una gran experta en todo tipo de literatura, cultura en general. Participa en muchas iniciativas, en revistas de antropología, en talleres también, en talleres de desarrollo personal, en todo tipo de iniciativas culturales. Y sobre estos temas, ¿no? Siempre digamos el autoconocimiento y el desarrollo de la persona. Y todo relacionado con la antropología. Y también muy mística es Brunilde, como muchas de las poetas de las que vamos a hablar, empezando por Alfonsina. Así que cuando quieras, Brunilde, puedes hablarnos un poquito de Alfonsina. Pues, primero, daros las gracias a todos, a todas las personas que vais a dedicar una tarde del sábado a pasarla con nosotros. Allí, gracias a la tecnología. Gracias también, por supuesto, a Sole, a Juanjo, que están aquí haciendo que todo esto sea posible y poniendo, Sole, esta casa, este espacio, que es un hogar para muchos de nosotros y un hogar para las letras. A María, que a María me la voy a llevar cuando haga presentaciones de mi libro, porque me encanta, además que lo tiene todo súper claro, o sea que todo lo que ha dicho ha sido como wow, me encanta. Gracias, Brunilde. Y bueno, pues eso también, muchas gracias a las personas que están aquí hoy con nosotras. Tenemos un público muy
muy escogido, muy selecto. Son un público VIP totalmente, porque por cuestiones de espacio pues no hay mucha gente, pero bueno, les agradecemos enormemente que estén aquí con nosotros, con nosotras. Y bueno, yo voy a hablar un poquitito voy a leer algún poema, pero me gustaría centrarme un poco en la vida de Alfonsina, porque creo que es una mujer que es, no solo como a nivel poético, sino como persona, ha sido un referente vital en las letras argentinas, y yo creo que para todo el mundo. Alfonsina nació en el mar, nació y murió en el mar. Probablemente creo que el mar también es una constante que está ahí muchas veces en su obra. Ella nació en un barco que la llevaba de Argentina a Suiza. Su familia iba entonces a vivir a Suiza y bueno, ella nació allí. Entonces, de una manera un tanto simbólica, podemos decir que desde el nacimiento el mar estaba muy presente en ella. A los 4 años, a la edad de 4 años más o menos, la familia había perdido todo su dinero, se habían arruinado y vuelven de nuevo a la ciudad de San Juan, y allí pues tienen que empezar una nueva vida partiendo desde cero, porque viven prácticamente en la miseria. El padre de Alfonsina muere poco después. Ella dice, murió triste y borracho. Es realmente la herencia que un poco que deja su padre, ¿no? Esa tristeza que la acompañaría a ella también, a pesar de la enorme vitalidad de esta mujer. Ella entonces, desde muy pequeña, se tiene que poner a trabajar, aunque su madre, como vio que ella era la más inteligente, la más despierta ellos eran 4 hermanos y uno más pequeño y tres de edades parecidas. Entonces la madre vio que ella era la más inteligente, y como solo se podía permitir que uno de sus hijos estudiase, pues decidió que fuera Alfonsina. Alfonsina estudió al mismo tiempo que tenía que trabajar, y a los 16 años decide estudiar magisterio. Al tiempo que estaba trabajando en un teatrillo, ella desde muy joven también se interesó mucho por el mundo del teatro. A esa misma edad, a los 16 años, ella ya tenía una conciencia muy clara de las necesidades, del desgarro que veía en muchas de las mujeres a su alrededor. Entonces ella formaba parte del comité feminista de Santa Fe, y luego era líder en una asociación pro derechos de la mujer. Entonces ella tenía esa lucidez muy clara desde una edad muy joven, en la que muchas personas todavía estamos debatiéndonos pues que nos gusta salir a bailar, o nos gusta un chico, cosas que ella ya tenía, o sea, tenía las cosas muchísimo más claras que una persona, pienso en mí personalmente, pero muchos de nosotros a los 16 años, porque bueno, tuvo que madurar muy pronto. Entonces, bueno, ella empieza a publicar, ella marcha a la ciudad de Rosario. Bueno, la familia se mueve mucho, pero recala en Rosario empieza a trabajar ya de maestra una vez que se gradúa, empieza a trabajar un poco de todo, también de obrera, también trabaja de secretaria, un poco de lo que sea, empieza también a moverse en círculos literarios y a publicar. De allí la vemos 4 años después. Alfonsina tiene 20 años, acaba de llegar a la ciudad de Buenos Aires. Alfonsina está embarazada, pero ella, a pesar de que el padre de su hijo era una persona casada, 24 años mayor, y con el que mantenía una relación esporádica, ella decide salir adelante con su hijo, y sin importarle las convenciones de la época, porque en eso también fue muy vanguardista, al igual que en su poesía. Ella no se dejó pisar por ese ambiente opresivo que había en ese momento en la época hacia la mujer. Llega con 20 años a Buenos Aires, se instala allí, y también empieza a moverse en muchos círculos poéticos, empieza a publicar. No publica solo poesía, publica también relato, obras de teatro. De hecho, una de sus obras de teatro fue retirada a los 3 días de su estreno, porque era demasiado chocante, la consideraban como demasiado avanzada para la mentalidad de la época. Pero ya te digo, ella era una fuerza de la naturaleza,
Entonces ella escribía mucho sobre esas mujeres mutiladas, esas mujeres encerradas que tenían un potencial enorme o que tenían deseos, ilusiones, y ella era como que lo que le salía de sus entrañas era sacar de esa mujer, de ella misma y de todas, ¿no? Ir de la mano con ellas y que ellas, todas ellas, pudieran tener un espacio de libertad de la palabra. También ella habla mucho, tiene poemas de muchos temas diferentes, habla mucho de amor, pero en el amor siempre hay una herida, un veneno, el amor como daño. Entonces vemos que es una persona con una altísima sensibilidad, es una mujer que busca una plenitud, que busca vibrar en la belleza, pero que a la vez vive ese amor desde un dolor muy grande por cuestiones culturales, por cuestiones personales, por muchas cosas. Hay una especie de enfrentamiento allí que es duro. Ella, a pesar de todas las críticas que recibe, todas las controversias, gana el Premio Nacional de Poesía de Argentina. Es una poeta que en vida fue reconocida. Tuvo la oportunidad de hacer 2 viajes a Europa, tuvo la oportunidad de hablar con literatos, de conocer a personalidades de la cultura mientras está viajando en Europa. En esa época también escribe un libro que va a ser un poco definitorio de lo que sería su poesía después, Mundo de 7 pozos, en el que hay un cambio digamos, en su itinerario. Pasa de una poesía más neorromántica a una poesía pues, más existencial, más cerebral, un poquito más de la mente quizá. Aunque decimos que eso fue una poeta que en su vida gozó de ese reconocimiento, a pesar de que también recibió muchas críticas, pero los problemas de salud y los problemas económicos fueron siempre algo que estuvo muy presente en su vida. Ella se la diagnosticó de neurosis. Entonces tuvo una vida como muchas de las, yo creo que luego esto lo vamos a ver y vamos a hablar, fueron personas con una vida muy intensa, que querían vivir la vida más plena posible, con una intensidad, una fuerza, una capacidad de amor increíble y una sensibilidad a flor de piel que también era muy incomprendida. Entonces esto... Yo creo que en las otras poetas de las que yo he tratado, y bueno, Sara, María, pues también me imagino que pueden aportar sobre las que ellas han leído, son retratos de unas mujeres muy marcadas por una sabiduría, una profundidad muy grande y una incapacidad para, digamos, para estar en el mundo que las rodea, para comprender o ser comprendidas por ese mundo, sentirse como muy extrañas en ese mundo. Y el dolor que eso conlleva. Entonces, bueno, pues como nos ha contado María, cuando Alfonsina pues sabe que tiene un cáncer de mama, hablamos de ese dolor físico tan grande y de ese dolor espiritual que atravesaba, pues ella decide arrojarse desde ese espigón y decir adiós. Y en el caso de Alfonsina, yo diría que esa idea de arrojarse desde ese espigón fue también como un acto de libertad, como un acto de elección, como un acto de libre albedrío, de decir, hay un dolor que yo no voy a superar, tiene un cáncer, es una situación que no va a resolverla, y es como su última voluntad, como decir, pues mi último deseo es vivir con todas las consecuencias, morir con todas las consecuencias desde mi libertad y desde mi libre albedrío. Entonces creo que es una voluntad que nos ha dejado un legado a los demás, incluso aunque la canción, pues sí, dice que Alfonsina entró en el mar, pero en esa canción también hay una verdad, porque la verdad es digamos que a nivel simbólico, la belleza que nos transmite los versos de Alfonsina, su fuerza y su manera de vibrar, están ahí en esa verdad, que esa no fuese exactamente su forma de morir, pero fue su elección y
y en esa elección pues también hay una gran belleza. Me gustaría, yo voy a leer como también a María y Eduardo, que está aquí con nosotros. Hola, Eduardo. Yo me voy a limitar a leer un poema que yo he escrito para Alfonsina y Yo en el fondo del mar. Entonces voy a empezar con Yo en el fondo del mar, que es un poema de Alfonsina. En el fondo del mar hay una casa de cristal, una avenida de madréporas da, un gran pez de oro, a las 5 me viene a saludar, me trae un rojo ramo de flores de coral, duermo en una cama un poco más azul que el mar, un pulpo me hace guiños a través del cristal, en el bosque verde que me circunda, din don, din dan, se balancean y cantan las sirenas de nácar verde mar, y sobre mi cabeza arden en el crepúsculo las erizadas puntas del mar. Y termino con mi poema y bueno, pues ya le paso la palabra. Es un poema que Brunilde escribió precisamente en recuerdo de Alfonsina. Es un poema escrito por Brunilde. El día era todo, corazón y herrumbre. Toco tu frente sin mañana, sus constelaciones silenciosas. Dentro de tu frío hay un sol que no conoces, Alfonsina. Una caricia sola en lo más alto del mundo. ¿No ves tus propias manos recogiendo el agua que canta? ¿No ves que el azul que guardan tus ojos lo están bebiendo ahora estas manos? Están bebiendo la constancia del verano y sus pozos oscuros. El pozo, el latido tenaz del corazón unido a su silencio. He visto en ti labios que lloraban dentro de espejos mudos, donde la gravedad del último pájaro rompe los vidrios de su secreto canto. Te vas acabando dulcemente, te vas haciendo líquida y tardía. Oh mis adentros, oh mis afueras. El mar se retira, arden en ti luces deshabitadas. Beber de esta tarde herida sobre el mar solo fue otra manera de retener tu canto. No, está inédito. Este está inédito. Bueno, pues para el próximo, ¿no? Para el tercero. Yo os voy a leer otro poema también premonitorio de Alfonsina, porque el que has leído al principio, Brunilde, está muy relacionado con la canción, ¿no? Con la canción de Alfonsina y el mar. Seguramente los dos autores de la canción se basaron en este poema, sobre todo pues en lo que habla de las sirenitas y de todo el mundo, todo digamos el microcosmos donde Alfonsina terminó su vida, el mar. Voy a leer un poema que se titula Tarde de tristeza y que también refleja cómo se sentía en ese momento y es un poco premonitorio de lo que ocurrió después. Enferma de algún mal que no se cura. La muerte debe ser la salvación. Me ha invadido las venas esta tarde una modorra gris. Flota sobre las cosas el silencio, enfermo y sepulcral de un cementerio. Hay una pesadez en el ambiente. Nada se mueve, ni mis sueños, nada. El pensamiento quieto se adormece bajo el cielo de plomo. 3 golondrinas cruzan el espacio como un presagio triste. ¿Hacia dónde caminan las errantes? ¿Son acaso mi alma que ha enfermado como mi cuerpo y se me va en las alas de los pájaros negros? Sin embargo, hay un sol que es como oro, derretido por manos de princesas. Sin embargo, florece en mis jardines la gran rosa llamada juventud. Sin embargo, el amor me abre sus puertas de jaspe y plata y con sonrisa suave me susurra: adelante, ven y bebe.
escancia de mis fuentes. En mi oído todo se ha muerto, hasta los lirios, y queda un vaho gris. Solo a lo lejos una mano escuálida, la mano de la muerte, me dirige al puerto negro donde todo acaba, o al puerto amable donde todo empieza, o al puerto donde acaba y donde empieza una mentira vieja y una nueva. Es que son muy intensos los poemas de Alfonsina. De ahí también su gran éxito y que lo hayan leído tantas generaciones posteriores. Os presento a Sara Leves, que la mayoría también la conocéis, y para los que no la conocéis os diré que ella siempre confiesa que le encanta beber café, que le encanta fumar, y había otra cosa que se me ha olvidado, que no me puedes recordar, bueno, que le encanta escribir, por supuesto. Y los amores imposibles. Y los amores imposibles de la vida. Más que porque le encanta reír, ¿verdad? Sí. Claro. Y los amores imposibles precisamente es lo que hasta ahora ha guiado la producción de su obra literaria. Tiene ya 2 novelas publicadas, más un libro de relatos que escribiste hace ya como 10 años o así. O 3, pero empezaste a escribirlos mucho antes, sí. Y se publicó hace 3 años. Y luego está su primera novela, que se llamaba No sigo el guión. Y después la última, que también es muy reciente, que se llama Adicción a la ficción. O sea que también ahora son 2 escritoras muy valientes, porque en plena pandemia pues han decidido publicar sus libros y además están teniendo mucho éxito. Doy fe de ello, mucho éxito de ventas y también de crítica. Adicción a la ficción es una novela escrita en relatos, es una novela muy original y aquí tenéis la portada, que además está, yo quiero preguntarte, Sara, aprovechando, está escrita como si estuviera escrita a mano, como en un cuaderno rubio, como tú dices. ¿Esta es tu letra? No, la mía es la de... Esta es la mía. Pero es muy original porque está con una letra como si fuera la suya propia. Y bueno, Sara, aunque no le gusta llamarse poeta, yo creo que en cada tertulia que tenemos, Sara, como que vas cambiando, ¿no? Al final, en la próxima que tengamos ya te declararás poeta confesa. No. Pero yo creo que Sara tiene alma de poeta. O sea, el que no lo quiera reconocer quizás es otra cosa. Sara tiene alma de poeta y también ha leído poesía desde niña. Y Sara nos va a hablar sobre algunas poetas, y hay una en concreto que no es exactamente poeta, pero que podría quizás haberlo sido. Y a mí también me interesa mucho esa historia. Ahora nos vas a hablar de ellas. ¿Cuál has elegido para hablar primero? He escogido una escritora taiwanesa, que creo que es a la que te refieres, que escribió algo de poesía, pero sobre todo se la conoce por la narrativa, por las 2 novelas que alcanzó a escribir. ¿Y se llama? Se llama Kiu Miaojin. Muy bien. Bueno, pues cuando quieras. Pues antes de empezar me gustaría dar las gracias a La Forja por cedernos el espacio en los tiempos tan difíciles que corren, y gracias a vosotros por venir y a los que nos estáis viendo, y dedicar esta tertulia a todas las personas que se han suicidado. Me gustaría dedicárselo a ellas. Sí, que además hace 1 mes y medio fue el Día Internacional contra el Suicidio. Sí, el 10 de septiembre. El 10 de septiembre, que es algo de lo que no se habla mucho, pero sí que hay un día para reivindicar esa protección, ese intento de evitar el suicidio. Sí, de prevenirlo. De prevenirlo. Sigue siendo un poco un tema tabú también. Es un tema muy tabú todavía en nuestra sociedad. Sí, bueno, yo debo reconocer que las 3 autoras que he escogido son poco conocidas, porque tengo como una especie de afinidad con autores que no son demasiado comunes. Eso está muy bien. Y un poco para visibilizarlas, aunque no tengo mucha información precisamente porque ellas se encargaron de destruir casi toda su obra antes de quitarse la vida. Luego hablaremos de este tema, Sara. Vale. Luego hablaremos de ello. Vale, y esta escritora taiwanesa nació en el 69 y en 1994 se traslada a París. Y ahí es donde desarrolla su carrera literaria, que consistió pues eso, en algunos poemas que creo que se perdieron en el tiempo, y 2 novelas. Una de ellas no tuvo mucha repercusión, pero la otra sí que sigue estando vigente a día de hoy. Incluso se ha podido traducir ya, creo que el año pasado fue, cuando se tradujo al español, que solamente estaba en francés y en taiwanés. Entonces, es una escritora que tenía una sensibilidad extrema y era muy brillante, y fue silenciada injustamente por la época que le tocó vivir,
debido a la temática sobre la que escribía. La temática LGTB en un país oriental pues no estaba muy bien visto, y es un poco lo que decía Brunilde antes, como que estaba adelantada a su época y se trasladó a Francia intentando destacar de alguna manera, pero al darse cuenta de que no conseguía sus objetivos, con toda esa presión y esa soledad que por ser artista, me imagino, lo viven como de una manera muy intensa, pues decidió poner fin a su vida clavándose un cuchillo de cocina en el pecho. He traído un fragmento de una de las cartas que escribió en su libro Cartas desde Montmartre, publicado en el 95, y además se mató 2 semanas después de terminar de escribir el libro, y luego un amigo suyo fue el que encontró el manuscrito y ya lo publicó. O sea que no lo destruyó, sino que lo dejó a la vista. Este sí. Es fácil para el cuerpo estar abierto a desear diferentes personas porque el deseo se llena y exige estar satisfecho. Es fácil categorizar el deseo corporal como sexualidad, pero si no tiene forma de fusionarse con el deseo espiritual, entonces habrá una ruptura entre el espíritu y la carne. Porque en última instancia, la pasión y el sexo no solo se expresan físicamente, sino a través de una verdadera unión entre 2 espíritus. Cuando el espíritu realmente pueda amar y encontrar satisfacción, tanto el cuerpo como otros aspectos clave de la vida caerán naturalmente en su lugar, trabajando al unísono, fusionándose. Bueno, aquí como podéis ver es muy intenso lo que estábamos diciendo antes, y debido a eso pues la literatura que tiene tan intimista y tan voraz y tan visceral se da por hecho que se vio sobrepasada por todas las circunstancias y no pudo soportar esa presión. Y además yo, por lo que he podido leer de ella traducido al español, a mí me parece algo muy interesante y que sí que podría haber tenido una prometedora carrera como escritora. ¿Con qué edad se suicidó? 26. Sí, no llegaba a los 30. Era muy joven, sí, eso es común a muchas de las autoras. Es como la franja donde está todo más expuesto, más a flor de piel, ¿no? Sí. Cuando ya tienes un poquito más de edad, como que empiezan a darte igual también otros temas, otras cosas, pero en esa franja parece que está todo como muy demasiado vivo. Sí, de hecho hay muchas de las autoras que luego se suicidaron más tarde, pero que los primeros intentos de suicidio fueron a temprana edad. Ese es el caso de Anne Sexton, que había intentado suicidarse con 19 años, creo recordar, y nos vas a hablar de ella, Brunilde, de Anne Sexton, que quizás aquí en España no es tan conocida, pero sí que fue muy reconocida en su época en Estados Unidos, que fue donde vivió. Bueno, uno de los motivos por los que yo he escogido hablar un poco de Anne Sexton no es que yo sea una especialista de ella, ni mucho menos, ya me gustaría, pero sí que tengo una especial afinidad con su forma de poetizar y me gustaría empezar leyendo. Voy a leer 2 poemas de ella. Antes de comentar brevemente pues, un poco sobre su vida, voy a leer de esas, porque creo que define mucho su posicionamiento como mujer, como persona, también como poeta, y el lugar desde el cual ella escribe, que es un lugar también feroz, ¿no? Un lugar un poco de aullido, como esa loba, pero también con esa fragilidad inmensa, porque estas mujeres dentro de su fragilidad tenían una fuerza inmensa y tenían una fortaleza inmensa dentro de una enorme fragilidad. Entonces esos 2 movimientos están siempre ahí. De esas: he salido al mundo, una bruja poseída, rondando el aire negro, más valiente por ello, soñando el mal. He sobrevolado las casas planas de luz en luz, pobre solitaria, con mis 12 dedos enajenada. Una mujer así no es una mujer, lo sé. Yo he sido de esas. He encontrado las cuevas tibias del bosque, las he llenado de sartenes, tallas, estantes, de armarios, sedas, de incontables bienes. He preparado la cena para los gusanos y los elfos, llorando, aullando, ordenando lo que estaba mal. A una mujer así
no se la comprende. Yo he sido de esas. He viajado contigo, carretero, saludando con los brazos desnudos a los pueblos que dejábamos atrás, aprendiéndome las últimas rutas de la claridad. Superviviente, allí donde tus llamas aún muerden mis muslos, crujen mis costillas bajo la presión de tu carreta. Una mujer así no se avergüenza de morir. Yo he sido de esas. Anne Sexton fue una mujer incomprendida en su tiempo. Y esto ha sido común a muchas de estas poetas suicidas, como también ocurrió con Alfonsina Storni y como también ocurrió con otras como Sylvia Plath. Que Sylvia Plath pues también es muy conocida, sobre todo en Estados Unidos. Fue ya después de su muerte cuando recibió el premio Pulitzer y bueno, pues ella también murió joven, con 2 niños pequeños. Había intentado suicidarse previamente. Son mujeres que no encontraron encaje en este mundo, digamos, en su época, ¿no? No sé si a lo mejor hoy en día sí, pero en esos momentos, pues por lo que fuera, pues no encontraron su lugar en el mundo y luego además pues sufrieron, muchas de ellas sufrían de trastornos mentales. Anne Sexton tenía un trastorno bipolar, creo recordar, ¿no? Sylvia Plath también. Entonces muchas de ellas tuvieron problemas pues, psíquicos, psicológicos, digamos. Y luego ¿querías hablar? ¿Puedo contar un poco de la vida o vamos de Anne Sexton? Ay, perdón, pensé que habías terminado ya. No. Ha empezado por el final. Sí, es que quería leer 2 poemas, uno primero, luego otro y hablar un poquito de ella, pero bueno, voy a comentar brevemente. Bueno, ella nació, además que dentro de poco será su aniversario también, un 9 de noviembre del año 1928. En este caso, no es como de Alfonsina, que venía de una familia arruinada, sino que ella venía de una familia bastante adinerada. Tuvo un matrimonio bastante convencional, digamos que a los 19 años es una huida hacia adelante. Ella quiere escapar de esa vida en la que se encontraba un poco encerrada y elige el matrimonio como una vía de escape. Ella ya desde pequeña, aparte de los intentos de suicidio, desde pequeña ella había sufrido de esa angustia existencial que no sabía cómo nombrar, de esa tristeza abismal, vamos a decirlo, de esa tristeza que no tiene fondo. Y ella realmente, digamos que hasta el nacimiento de su primera hija, que es cuando la diagnostican una depresión, pues bueno, ella intenta encajar, intenta pues meterse en ese molde de la niña bien, la familia rica, el marido perfecto, etc. Pero bueno, es inevitable que todo lo que llevaba dentro pues tiene que salir. Ella durante toda su vida pues sufrió diferentes altibajos emocionales, un trastorno bipolar. Su hija escribió un libro de memorias pues, sobre la vida de Anne Sexton y cómo ellos vivieron durante muchos años toda esa intensidad, esa fuerza de hospitales, de no saber, de mucha, claro, desde el punto de vista de una hija, la inestabilidad de no saber cómo iba a encontrar a su madre, si de buen humor, de mal humor en el hospital, las peleas con el marido, el divorcio, el alcohol. Entonces, desde el punto de vista de la niña, pues era todo pues como una infancia en la que su madre estaba ahí y a veces ella dice que era un regazo amoroso y otras veces no estaba, entraba en un trance, estaba escribiendo, estaba dedicada a su arte y era todo lo que veía, pero porque también era todo lo que la mantenía viva. Digamos que hasta el momento de su muerte, muchas de estas poetas siguieron en vida gracias a la poesía la sanó, porque de hecho uno de sus psiquiatras, Martin Orr,
fue el que le aconsejó que escribiese como terapia. Y ella pues empezó a escribir de esta manera. Fue un shock también para su familia, no fue nada bien recibida, pues toda esa poesía, todo ese descargo de sentimientos, de sensaciones, expresadas de una manera brutalmente bella, yo diría, ¿no? Porque ella sacó todo y lo sacó todo con una enorme belleza. Pero realmente fue demoledor, aunque su suegra le ayudó un poco su suegra le apoyó en el sentido que mientras ella estaba dedicada a la escritura, pues ella se ocupaba un poquito de la casa, de la estabilidad emocional de las niñas, etc. Ella escribió en una época en que había una poesía, un tipo de poesía, pues la de T.S. Eliot y otros poetas que eran... que no tenía nada que ver con lo que ella escribía. Ella escribía desde las vísceras, desde su propia experiencia. Se utilizó un término para ella que es el de poesía confesional, que a ella por lo visto no le gustaba nada, ¿no? Porque dice, es que esto no es una confesión. Para ella la poesía, como para muchas de las personas que escribimos, era una forma de transformación, de encontrar un lugar de respiración de todo aquello sin forma, de todos aquellos miedos, y darles una forma y convertirlos en otra cosa. Y eso es lo que a muchas de estas poetas, el tiempo que vivieron, lo que las sanó y las permitió vivir. Ellas llegaron hasta donde llegaron gracias a la poesía, gracias al arte. Y luego, pues bueno, hubo un descenso al abismo, como pasa en muchas vidas, y ellas pues no salieron de ese abismo. Pero bueno, muchos de los temas de Anne eran muy controvertidos, pero a la vez también hizo mucho por sacar ese tipo de tabúes, pues temas. Ella hablaba del aborto, del alcoholismo, de la masturbación, de la menstruación, cosas que en su ambiente pues eran un poco como demasiado directas. Y cosas pues de las que las señoritas pues no hablan de eso, ni nadie hablaba de eso en ningún lugar. Entonces fue una poeta que también en vida fue muy reconocida como Alfonsina, a pesar de recibir muchas críticas por soltar todo este tipo de cosas. Pero bueno, se le reconoció el premio Pulitzer, luego fue nombrada doctora honoris causa por 4 universidades, también tuvo la oportunidad de viajar a Europa. Digamos que en ese sentido ella también empezó a dirigir talleres, etc. Era una mujer también con una presencia muy magnética, porque era una persona, había trabajado como modelo. Ella tenía un aspecto físico pues muy impactante en ese sentido, una mujer alta con tacones, con su perfume francés, muy elegante. Entonces era como un todo, también digamos, perfecto para crear un mito, ¿no? de esta autora. Y bueno, me gustaría terminar hablando de su vida leyendo unas palabras que escribió para su hija y que su hija cita, y que dice: lo sé, yo estuve una vez ahí, yo también tuve 40 años y una madre muerta a la que aún necesitaba. Digamos que es un legado que pasó a su hija de decir: mira, estoy rota, yo vengo de una familia rota y te estoy pasando esto, pero lo estoy transformando también en poesía, estoy transformando la palabra en vida hasta donde llegue, hasta donde puedo llegar. Y para terminar, pues me gusta, este es un poema que me gusta mucho de ella, porque dentro de su poesía me parece que es una poesía que expresa mucha plenitud de vida, como muchas de nuestras poetas. Ellas querían vivir la vida hasta el máximo, y lo que vivieron pues sí, lo hicieron mucho desde el desgarro, pero mucho desde esa pasión, desde ese deseo de vivir. Entonces voy a recitar nosotros. Estaba envuelta en negra y tu blanca piel, y tú me desenvolviste después, me situaste en la dorada luz, y entonces me coronaste. Mientras la nieve caía fuera de la puerta como dardos diagonales, a la vez que 25 centímetros de nieve
caían como estrellas en pequeños y calcificados fragmentos. Estábamos en nuestros propios cuerpos, ese espacio que nos enterrará, y tú estabas en mi cuerpo, ese espacio que nos sobrevivirá. Primero te froté tus secos pies con una toalla, porque era tu esclava, y entonces me llamaste princesa, princesa. Oh, al momento me puse de pie con mi dorada piel, y me deshice de los salmos, me deshice de la ropa. Tú desataste la brida, y desataste las riendas, y yo desabroché los botones, los huesos, las confusiones, las postales de Nueva Inglaterra, las noches de enero pasadas las 10, y nos erguimos como el trigo, hectárea tras hectárea de oro, y cosechamos, y cosechamos. A una persona que también muchos conocéis, que es Eduardo Moedano, que también es escritor. Hoy ha venido como público, pero también quiere compartir con nosotros un poema de Anne Sexton. No sé si... Gracias, un placer para mí estar con todas vosotras. Voy a leer un poema que se titula Solo una vez, de Anne Sexton. Solo una vez supe para qué servía la vida. En Boston, de repente, lo entendí. Caminé junto al río Charles. Observé las luces mimetizándose, todas de neón, luces estroboscópicas, abriendo sus bocas como cantantes de ópera. Conté las estrellas, mis pequeñas defensoras, mis cicatrices de margarita, y comprendí que paseaba mi amor por la orilla verde nocturna, y lloré, vaciando mi corazón hacia los coches del este, y lloré, vaciando mi corazón hacia los coches del oeste, y llevé mi verdad sobre un pequeño puente encorvado, y apresuré mi verdad, su encanto, hacia casa, y atesoré estas constantes hasta el amanecer, solo para descubrir que se habían ido. Sara, tenías tú también preparada otra de las poetas suicidas. ¿A quién has elegido esta vez? Pues me gustaría hablar de Paula Sinos Montoya, que está en ese libro, si me permites, por enlazarlo con lo que has dicho sobre las enfermedades mentales, que a esta escritora, bueno, esta poeta, le diagnosticaron esquizofrenia, además muy jovencita también. Era una mujer que nació en Baracaldo, en pleno año 50, y tenía un carácter muy retraído, muy soñador, pero muy efusivo también, como muy impulsivo, demasiado visceral, y la verdad es que se conoce poquísimo de su vida. Hay muy poquitos escritos sobre ella, tiene una única obra publicada, y la impresión que produce la poesía que tiene es que demuestra la angustia y la inestabilidad que la atormentaba. Fue como apuntaba antes Brunilde, su vía de escape, lo que decías tú antes también. Tiene un micropoema que se titula Estorbo, que dice: siempre puedes pensar que fue el tren el que se arrojó a ti. Y este micropoema es, aquí se puede apreciar la estela que empezaba a asfixiarla desde muy jovencita y la idea definitiva de cómo quería abandonar este mundo, porque con 31 años, el 4 de diciembre del 81, se fue a las vías de un tren y se arrodilló en las vías mirando hacia donde tenía que venir el tren. Entonces el tren, cuando se fue acercando, intentó frenar, pero no llegó a tiempo y la arrolló. Y hay una confesión del maquinista que dijo luego: vi un bulto a lo lejos y creí que se trataba de un perro, no sé, un animal. Pité y la mujer no se apartaba, estaba arrodillada esperándome de frente. Frené, pero era tarde. Jamás olvidaré aquel rostro. Y es muy impactante. Yo cuando lo leí, pues por eso me llamó mucho la atención,
sobre todo por esa visceralidad que tienen sus letras. No sé si dará tiempo a leer otro poema, que es un poquito más largo, que se llama El suicida, no sé si hay tiempo. Sí, sí, claro ¿Sí? que sí. Si no conoces las horas muertas, tu alma muerta, los ojos muertos, nunca comprenderás al suicida. Aferrado a tu pan y a tu deseo, sigue tu camino. Maldice al suicida y eleva una oración al Santísimo. Anuda tu corbata, ponte tu vestido escotado, escupe tu alegría, abraza tu lujuria. Peregrinaje sin sentido. Ignora al suicida en su noche eterna. Qué paciencia en la pontificada sonrisa. Naif el amor sano. ¿Todo amor es naif? Profano eres si rompes los límites de las rutinas. El suicida escapa, el suicida encuentra, el suicida desama y ama. Ve la frontera, está en el abismo y toca su alma muerta. Se toca, se siente, se va. Alguna vez amé a un suicida, alguna vez vi mi alma partida, estuve en el abismo y volé sin alas. Alguna vez fui monstruo triste, el suicida ve su calavera huyendo de sí mismo, y los sonidos de la muerte le redimen. Así quisiera yo preparar mi sonido postrero, sin pesadumbre, vasta y separada del mundo, cuando nadie vea el color de mi misterio. Como podéis ver, es muy intenso también. Y lo tenía muy claro ella Sí. desde siempre, digamos, desde que ella ya escribía esos versos, ya veía muy claro cuál iba a ser su destino, cuál iba a ser su futuro. O su liberación, como decíais. O su liberación, porque este es uno de los temas que yo quería traer a colación. Si es el libre albedrío que comentaba Brunilde sobre la decisión de Alfonsina Storni, o que todos los caminos llevaban a ese desenlace, que podría ser también otro asunto del que podríamos hablar, si realmente ellas se veían, o en algunos casos, presionadas hasta el punto de llegar a ese fin, sin a lo mejor ellas quererlo realmente, sino que se veían abocadas a él por toda la presión sufrida o por todas las circunstancias que en ese momento pues tenían a su alrededor. Ese es un tema que también podríamos hablar. Es común a casi todas estas mujeres el tema de los trastornos mentales, como os comentaba antes. Otro ejemplo es Alejandra Pizarnik y Brunilde nos va a hablar de ella. Vale, no me voy a extender mucho porque estamos un poquito justos de tiempo. Entonces voy a empezar con un poema, voy a hablar muy brevemente de ella y voy a terminar con otro poema, unos muy cortos. Voy a empezar con Salvación. Se fuga a la isla y la muchacha vuelve a escalar el viento y a descubrir la muerte del pájaro profeta. Ahora es el fuego sometido, ahora es la carne la hoja de piedra. Perdidos en la fuente del tormento como el navegante, en el horror de la civilización que purifica la caída de la noche. Ahora, la muchacha halla la máscara del infinito y rompe el muro de la poesía. Bueno, Pizarnik, una de las frases que decía de sí misma era: simplemente no soy de este mundo. Es una persona que, como Anne Sexton, desde su infancia empezó a sentir pues ese enorme dolor de vivir que yo creo que es común a la humanidad, que todas hemos sentido alguna vez, pero ya desde muy pequeña, desde la infancia, estas dos y muchas otras poetas pues, experimentan esa mutilación del exterior, ¿no? de estar en un mundo que no les corresponde, que sienten que no le corresponde. Ella era hija de inmigrantes rusos. Desde pequeña, pues, aparte de ese desgarro, tuvo problemas de salud, asma, tartamudeo, lo que le llevó a tener muchos complejos. Ella empieza a estudiar dos carreras que no acaba, empezó filosofía y periodismo, luego se dedicó un poco a la pintura, pero bueno, encuentra en la poesía y en la filosofía encuentra un espacio para vivir y sobrevive, digamos, su alimento es eso, y bueno, también empieza a tomar barbitúricos, empieza a tomar anfetaminas para adelgazar. Entonces eso empieza a convertirse como en una espiral de cuesta arriba, cuesta abajo, también un poco bipolar.
De allí viaja a París, trabaja para la revista Cuaderno, o sea, tiene la oportunidad pues, de escribir, de hacer traducciones, conoce a dos personas que serán muy importantes en su vida, que son Octavio Paz y Cortázar. Y bueno, luego vuelve a Argentina, consigue dos becas, una Fulbright y una Guggenheim, pero bueno, digamos que entra en una espiral pues un poco de aislamiento, de encontrarse cada vez peor, de ser hospitalizada, hasta que bueno, muere, la encuentran en su casa, que había tomado muerta por sobredosis. Entonces, bueno, en su poesía también habla mucho después de la locura, el delirio, la sombra, las pesadillas. Yo voy a leer dos cositas muy muy breves, que no son tan... He escogido poemas que son un poco... que también nos revelan otra parte de ella, no la parte siempre en sombra. Este se llama Poema para Emily Dickinson. Del otro lado de la noche, la espera su nombre, su subrepticio anhelo de vivir. Del otro lado de la noche, algo llora en el aire, los sonidos diseñan el alba. Ella piensa en la eternidad. Y uno súper breve, como agua sobre una piedra. A quien retorna en busca de su antiguo buscar, la noche se le cierra como agua sobre una piedra, como aire sobre un pájaro, como se cierran dos cuerpos al amarse. Bueno, tenemos aquí el placer de contar, por favor pasa para acá, con nuestro cantautor, que es José Luis Pardo. Sí, porque ya sabéis que nos gusta siempre aunar poesía y música en nuestras tertulias y no podía faltar la música. Así que muchas gracias por acompañarnos, José Luis Pardo. Él es un gran cantautor, con una voz espléndida, Sí. y bueno, lo vamos a escuchar ahora. Sí, estabas hablando de Alejandra Pizarnik y que también sufrió estos desarreglos psicológicos que comentábamos, y hay otro tipo de porque está los que estábamos hablando de las autoras que tenían este tipo de digamos problemas, no me gusta llamarlo problemas porque al final bueno es algo con lo que ellas vivieron, pero que también es verdad que les hizo sufrir y que quizás desencadenó la decisión que tomaron de poner fin a sus vidas. Y luego hay otras mujeres que quizás eso ocurría cuando eran más jóvenes, que tomaron esta decisión de forma impulsiva, pasional, sobre todo normalmente por tema de desamor. Hay una autora que aquí no es muy conocida, que es griega, de la que os hablaba antes, y que se llama María. Perdón, no encuentro el nombre, os lo comenté antes. María Polidouri, que es griega. Ella se suicidó por amor al enterarse de que su amante también se había suicidado, o sea, como si fuera un remedo de Romeo y Julieta, y también eso fue por amor. Hay otro caso de una carrera truncada a los 24 años, que es Marga Gil Roeser. Y Sara os quiere hablar de Marga, que también me parece un caso muy, muy interesante. Sí, además de Margarita, es verdad que no se conoce prácticamente nada de su obra, porque ella sí que se empeñó mucho en destruir todo cuanto hacía. Además, no solamente escribía, sino que también esculpía, también dibujaba. Ilustró 2 cuentos para su hermana Consuelo. Además muy joven, con 15 años. Era una niña prodigio. Era una niña prodigio, que a lo mejor eso también influyó en su toma de decisión de quitarse la vida, porque no estaba acorde con el mundo, con la época que le había tocado vivir. Y hay una anécdota muy curiosa, que es que se cree que el autor del Principito plagió, lo sabía, Yo también ¿no? lo pienso, yo también lo pienso. Plagió una de las ilustraciones de Margarita. Yo no sé qué ilustración será, porque debo reconocer que a mí es un libro que no me gusta, El Principito. Entonces no sé
que no he profundizado. Sé que esto que acabo de decir es un sacrilegio. Bueno, para que veáis que hay opiniones de todo tipo y aquí en la forja pues las admitimos todas. Mucho cuidadito. Bueno, ¿eh? yo Lo sé comentamos, también- ¿te acuerdas que lo comentamos? Sí, lo que pasa es que también se dice lo contrario, que fue ella la que se influenció de Saint-Exupéry porque lo llegó a conocer y dicen que fue ella la que se influenció. Pero Sí, bueno, no lo también sabemos. está la versión contraria. Claro, eso no se sabe. Bueno, debo decir que yo es que leí El Principito en una época en la que no era muy buena época para mí y quizá por eso no me gustó. A lo mejor tengo que leerlo más adelante. Entonces, bueno, se le conoce más a Margarita porque se enamoró de Juan Ramón Jiménez, que a él sí que se le conoce mucho. Sí, además Juan Ramón Jiménez que tenía como 30 años más que ella, Sí, era mucho mayor. Sí, bueno, que eso no es Que en esa- ningún... sí, pero que en claro, que ella era muy jovencita y él era un señor ya Sí, porque maduro. Margarita murió con 24 años. Y además murió a los pocos meses de conocer a Juan Ramón. Se hizo muy amiga de ellos y de la mujer también. Le llegó a esculpir un busto a la mujer. Y las únicas letras que se tienen son de su nota de suicidio, que la última línea reza: qué hermoso es el amanecer del último día. Y en su diario, que escribe a la mujer de Juan Ramón, que se llamaba Zenobia, le dice: Zenobita, vas a perdonarme, me he enamorado de Juan Ramón. Y es que ya no quiero vivir sin ti, ya no puedo vivir sin ti. Tú, como sí puedes vivir sin mí, debes vivir sin mí. Mi amor es infinito, la muerte es infinita, el mar es infinito, la soledad infinita. Yo con ellos, contigo. Mañana tú ya sabes, yo con lo infinito, lunes noche. Y después de esta entrada fue cuando escribió su nota de suicidio con la última línea que os he leído, pero es que no se conoce prácticamente nada de su obra porque ella sí que se empeñó en destruirla y no se salvó prácticamente nada. Sí, los días anteriores a su muerte, porque ya había decidido suicidarse, se dedicó a destruir todo lo que pudo. Afortunadamente no destruyó todo, quedaron como unas 100 obras, es que tenía como 500, o sea, a su edad tenía como 500 obras esculpidas, y una de las que se salvó fue precisamente el busto de Zenobia Camprubí, la esposa de Juan Ramón. Y aquí quería yo traer a colación, antes de escuchar a nuestro cantautor, el tema de la destrucción de las obras por parte de estas mujeres. No, bueno, afortunadamente el caso de Marga fue un caso bastante especial porque la mayoría sobrevivieron, ¿no? Las obras, ninguna se dedicó a destruir su obra, ¿no? Que yo sepa, aparte de... O sea, que realmente esto es un caso bastante atípico, que normalmente las demás pusieron fin a su vida, pero no a su obra. Entonces, en el caso de Marga es un caso Yo creo que bastante... Silvia Plath también. Silvia Plath también destruyó parte de su obra. Sí. Entonces, mientras algunos autores lo que desean es la inmortalidad a través de las obras y por eso escriben y publican, porque, bueno, en el caso de la literatura, porque desean pasar al ser inmortales de alguna manera, ¿no? Quedar en el futuro y que todavía se les recuerde y se hable de ellos. Sin embargo, otras quisieron poner fin no solamente a sus vidas, sino también a sus obras para que no quedara rastro de ellas. Afortunadamente no es el caso de todas. José Luis, ¿qué es lo que nos quieres regalar esta tarde? Fíjate que estáis hablando de gente que yo creo que actualmente existe, mucha gente que se encuentra muy a disgusto con todo el entorno, gente muy inteligente, muy sensible, y te encuentras por ahí con ellos. Y yo creo que Alfonsina, ¿no?, que es quien le estáis hablando, pues eran esas personas sensibles, incomprendidas, y más en aquellos tiempos que vivían. Y yo tengo la canción que creo que es un argentino, el autor, no sé. Sí, son dos argentinos. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas.
la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando, y te vas hacia ella como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. 5 sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, di que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando, y te vas hacia ella como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Pues muchas gracias. Eduardo va a leernos otro de los poemas de Alfonsina. Sí, ya que estamos con Alfonsina, continuamos. Voy a leer un poema que quizás se ha convertido en el más famoso de Alfonsina Storni, porque es un símbolo del feminismo. Tú me quieres blanca. Tú me quieres blanca. Me quieres de espumas. Me quieres de nácar. Que sea azucena, sobre todas casta. De perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto. No sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes salva. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada, alimenta al cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Muchas gracias, Eduardo, por el poema.
sobre Alfonsina. Y me gustaría teneros a todos aquí para que pudierais cada uno de vosotros leer un poema, hablar sobre Alfonsina, pero tendremos que esperar un poquito más. Hasta entonces, menos mal que afortunadamente las tecnologías nos permiten que nos podáis por lo menos ver, y ya la próxima vez esperemos podernos ver en persona y darnos ese abrazo, ¿no?, que ya se está haciendo, que se está ya haciendo tan necesario. Voy a leer un último poema antes de finalizar, y si queréis decir algo más vosotras sobre alguna de las autoras, tenéis, sí, si queréis hablar de alguna más, hacer algún comentario. Yo solamente quiero hacer un breve comentario para decir que el suicidio no es la solución, que muchas personas están solas y encuentran la manera de sobrevivir. Como decía antes, muchas de ellas se vieron abocadas por los problemas, por los desórdenes mentales que tenían, pero otras sí que lo hicieron conscientes de que quizás era la única forma de poner fin a sus vidas de una manera digna, como fue el caso de Alfonsina Storni. No sé si quieres hacer algún último comentario, Brunilde, sobre Alfonsina o alguna de las autoras de las que has hablado. Pues bueno, simplemente agradecer de nuevo la oportunidad de estar aquí y de poder haber traído un tema que está abierto a la reflexión, que en nuestros días está muy presente también en las vidas de muchas personas, y que es algo que merece ser mirado con amor, con mucha compasión y con más profundidad y quizá con más libertad, ¿no?, también para que podamos hablar del suicidio como bueno, también para sanarlo, igual que estas poetas sanaban a través de su poema, verbalizando todo aquello que llevaban dentro. Quizá es una manera de que esto también sea mirado, sea comprendido, y que eso dé la oportunidad a mucha gente que vive situaciones de mucha soledad, pues de hablar, muchas veces hablando simplemente, teniendo a alguien con quien hablar, situaciones que parecen extremadamente duras, pues pueden ser sanadas. Entonces hablemos un poco más de este tema, y hablemos con amor. Y afortunadamente siempre nos quedará la poesía y esa terapia que supone para muchísimos de nosotros y nosotras la poesía, escribir, ¿no?, escribir poesía y leer poesía. Voy a terminar con un poema de Alfonsina Storni que también es premonitorio sobre el mar. El mar, como decía Brunilde, tuvo una importancia capital en su vida. Nació junto al mar, murió en el mar y tiene muchos poemas dedicados al mar. Este es uno de ellos. Oh mar, enorme mar, corazón fiero, de ritmo regular, corazón malo. Yo soy más blanda que ese pobre palo, que se pudre en tus ondas, prisionero. Oh mar, dame tu cólera tremenda. Yo me pasé la vida perdonando, porque entendí amar, yo me fui dando. Piedad, piedad para el que más ofenda. Vulgaridad, vulgaridad me acosa. Ah, me han comprado la ciudad y el hombre. Hazme tener tu cólera sin nombre. Ya me fatiga esta misión de rosa. ¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena. Me falta el aire y donde falta quedo. Quisiera no entender, pero no puedo. Es la vulgaridad la que me envenena. Me empobrecí porque entender abruma. Me empobrecí porque entender sofoca. Bendecida la fuerza de la roca. Yo tengo el corazón como la espuma. Mar, yo soñaba ser como tú eres, allá en las tardes que la vida mía, bajo las horas cálidas se abría. Ah, yo soñaba ser como tú eres. Mírame aquí, pequeña, miserable. Todo dolor me vence, todo sueño. Mar, dame el inefable empeño de tornarme soberbia, inalcanzable. Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza, aire de mar, oh tempestad, oh enojo. Desdichada de mí soy un abrojo, y muero mar, sucumbo en mi pobreza. Y el alma mía es como el mar, es eso. Ah, la ciudad la pudre y la equivoca. Pequeña vida que dolor provoca, que pueda libertarme de su peso. Vuele mi empeño, mi esperanza vuele. La vida mía debió ser horrible, debió ser una arteria incontenible, y apenas cicatriz que siempre duele.
Como veis es muy premonitorio, aquí está contenido todo ese dolor, todo ese empeño en salir adelante y toda esa pequeñez que le parecía la vida que vivió y la intencionalidad de poder sustraerse a todo eso y de poder trascender, y bueno, pues lo hizo de forma que al final se fundió con este mar al que ella tanto envidiaba, digamos, ¿no? Tanto envidiaba y quiso fundirse con él para la eternidad. Muchísimas gracias, Sara Levesque. Muchísimas gracias, Brunilde Román. Aquí tenéis sus libros para cuando queráis venir a la Forja de las Letras, podéis encontrarlos aquí. Y yo espero que muy pronto podamos tener las presentaciones de los libros. De hecho, la de Sara Levesque está prevista para el día 21 de noviembre. Esperamos veros aquí y si no, pues al otro lado de la pantalla. La de Brunilde también espero que sea muy pronto. Y aquí estamos. El próximo sábado os esperamos porque vamos a tener también un especial Halloween con lecturas de cuentos de terror, de miedo, de suspense, de todo lo que rodea a la noche de difuntos. Y seguiremos porque hay que seguir, la cultura debe seguir, la poesía y la literatura. Muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado, a nuestro público que ha venido hoy a acompañarnos, y la magia de la forja continúa. Muchas gracias, Sole, que es el alma de la forja, el alma, el corazón y el motor de la forja. Sin ella nada de esto sería posible. Os queremos, muchas gracias.